Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. El 15 de noviembre se contrataron dos proyectos distintos de mejora para diferentes partes del proceso productivo. El costo del primero asciende a 28.000 euros más IVA y el segundo 10.000 euros más IVA. Se recibió la factura de ambos proyectos el mismo día y quedaron pendientes de pago, y dice aquí que al final del ejercicio no se cumplirán las condiciones del primer proyecto para poderse activar. Sin embargo, el segundo sí cumplirá las condiciones para activarse. Pregunta a nuestro usuario: ¿cómo se realizarían los asientos relacionados con la contratación de los proyectos y los que correspondan al final del ejercicio? Bueno, aquí en este tema de los proyectos internos en general, todo lo que tenga que ver con proyectos internos, es importante considerar algunos asuntos. El primero es que tributariamente a esto se le llama gastos de establecimiento. Los gastos de establecimiento son todos los que puedan ser preoperativos, gastos de establecimiento o gastos internos, de proyectos internos, así lo llama el estatuto tributario. La norma tributaria dice que eso hay que activarlo, que hay que activarlo. La norma internacional, en cambio, le pone algunas dificultades para que eso se considere un activo, y por lo tanto, pues tocará tener allí una partida conciliatoria. Hagamos unos registros contables como para entender este tema, porque, mire, y este tema es preocupante. Yo me he encontrado mucho en la práctica personas que hacen grandes proyectos internos, por ejemplo, creación de software interno, por ejemplo, están implementando un proyecto de investigación interna. Hace poco estábamos con una empresa que está haciendo unas investigaciones sobre regadíos para cultivos especializados, y pues en realidad esto tiene unos costos muy altos, y pues llevarlos al estado de resultados pues les da muy duro, digámoslo, y sin embargo pues el estándar le dice eso hay que llevarlo al gasto bajo ciertas circunstancias que ya vamos a ver, pero la norma tributaria no le permite llevarlos al gasto. Entonces miremoslo aquí en pantalla. A ver, en la pantalla me hace el ejercicio de la siguiente manera: me dice para el primero y para el segundo, ¿no? Pero voy a empezar por el segundo, que es el que sí cumple con las NIP, según nos dice nuestro usuario. Dice, el primero sí cumple con las NIP para activarse. Bueno, entonces en ese caso, usted va a hacer lo que está viendo en pantalla. Él dice el segundo fue el que sí cumplió con la NIP para activarse, y dice que ese vale $10.000, 10.000 euros, perdón. Entonces usted hace lo que está viendo en pantalla, lo lleva a un intangible en desarrollo, de acuerdo con la NIP 38, y el artículo 74-1, numerales 2 y 3 del estatuto. Si usted mira el artículo 74-1 en esos numerales, pues digamos que allí habría una coincidencia en cuanto a que son un activo. ¿Y contra qué va? Pues contra las cuentas por pagar, a terceros, los beneficios a empleados, el efectivo, es decir, pues los costos que usted haya incurrido allí. Nótese también que en la pantalla está el IVA por pagar. Y el IVA por pagar lo estamos llevando a un IVA descontable en rentas, siempre y cuando se pueda considerar tributariamente que esto es un activo fijo real productivo. Nótese que el decir activo fijo real productivo, el hecho de que sea un activo fijo, según el artículo 60 del Estatuto Tributario, es aquel que no se enajena en el ciclo normal de los negocios, de manera que no está exclusivo para la propiedad, planta y equipo. Podría ser también, en algunos casos, algunos intangibles. Habría que evaluar, de acuerdo con lo que nos dice el artículo 258, si en realidad allí, el 258-1, sí, para saber si allí se cumple o no la definición de activo fijo real productivo y pues el decreto reglamentario. Ahora, también dice la pantalla, tenga en cuenta que este tratamiento del IVA es incluso si usted no es responsable de IVA, según la sentencia C379 de 2020 de la Corte Constitucional. Entonces, digamos que allí está el tratamiento para el segundo proyecto que nos dice nuestro usuario. Y pues recuerde también que desde el punto de vista tributario hay un artículo clave, que es el artículo 143, que le dice que usted debe amortizar ese intangible en 5 años o más, ¿sí? Pues uno algunas veces me dicen, bueno, pero si el proyecto realmente yo creo que me va a generar ingresos por 3 años. Yo digo, pues entonces le tocaría crear una partida conciliatoria. Por ejemplo, si yo tengo así esos 10.000 y lo deprecio digamos, en 5 años me va a dar 2.000, pero si lo pongo en 3 me va a dar 3.333, entonces habrá
una partida conciliatoria, es decir, un gasto no deducible de 1.333. No es que tengas que llevar dos contabilidades ni nada de eso. El que tenga dudas respecto de eso, yo le recomiendo leer un artículo que escribí, que lo puede buscar en Google, que se llama Derribando el mito de la contabilidad paralela. Allí le explican por qué en todos los países se lleva un solo libro contable y fiscal y cómo llevar las partidas conciliatorias. Es decir, yo puedo tener las dos depreciaciones allí. Eso no quiere que lleve dos libros. Es más, no es que sean dos depreciaciones, es que es la misma depreciación, solo que, o amortización, solo que habría una parte deducible y otra que no. Me decía un colega, el colega Javier del grupo de estudios tributarios, me decía, no, es que no es que sean dos amortizaciones o dos depreciaciones o dos deterioros, sino que hay una parte deducible y otra que no, y hay que separarlas a través de sus cuentas, que es lo que llamamos partidas conciliatorias. Léete el artículo Derribando el mito de la contabilidad paralela y allí está, en caso de que tengas una duda respecto al término de depreciación de este tipo de proyectos internos. De todas formas, usted también podría unificar la vida útil. Si usted no cotiza en la bolsa, yo le digo, mire, hágalo a 5 años contable y fiscal y simplemente en el año 3, cuando ya no le sirva el proyecto, dele de baja la parte que falte por amortizar contable y fiscalmente según el artículo 129. Entonces, digamos que este es el tratamiento de ese segundo proyecto que nos propone nuestro usuario. Pero nuestro usuario también nos dice que hay un proyecto que asciende a 28.000 euros masiva y que ese no cumplió la definición de activo para, pues para ser del estándar internacional para ser capitalizado. Pues eso puede pasar. ¿Por qué? Porque, a ver, el estándar internacional me dice, mire, si usted no puede reconocer activos intangibles generados internamente, sí, eso lo tenemos claro todos. Yo no puedo generar un intangible, no puedo crear o reconocer un intangible generado internamente, o sea, yo con yo. O sea, que yo diga, por ejemplo, que la marca, las patentes, mis conocimientos, pues yo no los puedo reconocer, ¿no? Pero si yo hago es un desarrollo, que es distinto, si yo hago un desarrollo interno, y una cosa es una patente, una plusvalía interna, y otra cosa es que yo haga un desarrollo que normalmente implica contratar terceros. Entonces, si yo hago un desarrollo interno, el ANI 38 me permite capitalizarlo bajo ciertas circunstancias, es decir, cuando se demuestre que eso me va, digamos, a contribuir a generar unos beneficios económicos futuros. Entonces, digamos que allí en la ANI 38 hay unas condiciones para activar, pero hay veces que tampoco se cumplen, ¿sí? Pues la norma me dice que si estoy en la fase de investigación lo lleve al gasto y si estoy en la fase de desarrollo lo capitalice, ¿no? Y que lo empiece a amortizar cuando empiece a producir ingresos, ¿sí? Pero digamos que hay casos donde no se cumple. Es lo que le pasa a nuestro usuario. Nuestro usuario nos está diciendo, mire, tengo un proyecto de 28.000 euros y eso no me cumple la definición de activo, pero es que la DIAN me dice que sí, porque si yo miro el artículo 74, raya 1, numerales 2 y 3, la DIAN me dice, sí, sí señor, eso lo tiene que activar. Entonces, normalmente lo que recomendamos para el primer proyecto que no cumple con la NIP es que usted haga lo que está viendo en la pantalla. Es decir, voy a contabilizar los 28.500 euros como usted lo está viendo en pantalla, nótelo por favor, póngale mucha atención para que no se me vaya a perder. Usted tiene aquí 28.500 al crédito y pues aquí la 16, un intangible al débito. Debería haber puesto primero el débito, como me dice a mí mi amigo Omar Valverde, me dice, no, es que primero en los débitos, por técnica contable. Yo le digo, bueno, ok, lo que pasa es que aquí me equivoqué en el orden, digamos, pero el orden de los factores no altera el producto, pero lo puse ahí era para que me quedara más cerquita la flechita naranja que usted está viendo acá, ¿no? Mírelo acá. Usted me lo lleva a los 28.000, ¿por qué? Y usted mira, pero ¿por qué lo lleva al intangible si estábamos diciendo que no cumplía la condición de intangible? Ojo, el estándar internacional me habla de reconocimiento, más no de registro. En Colombia, pues se suele confundir eso. Yo puedo registrar cosas que no reconozca. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo puedo tener un activo totalmente depreciado y yo lo tengo ahí en la cuenta 16 y tengo la 15, perdón, la 15, no sé, la 15XX y tengo también la 1592 por el mismo valor. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo totalmente depreciado, no tengo ningún lío, yo puedo tener la cuenta 1540 y la 1592 y vale cero y los tengo registrados y eso no quiere decir que lo tenga que presentar en el balance, es decir, lo tengo registrado pero no lo tengo reconocido. La NI no hablan de registros contables sino de reconocimiento, es decir, de la forma en que se presenta en el balance. Esto es clave entenderlo porque a veces en Colombia se confunde registros con reconocimiento y por eso es que hay gente que compra disque PUS bajo NIF, eso no existe, las super sociedades ha dicho 1000 veces que usted puede seguir usando el mismo PUC de siempre o llevan dos libros, libro contable y libro tributario. No existe el libro NIF y no existe el libro tributario porque la NIF no habla de libros. Hay un único libro que se llama el libro del Código de Comercio.
Entonces, uno tiene que entender eso algún día. Le recomiendo que se mire ese artículo, insisto, el mito, derribando el mito de la contabilidad paralela, porque el libro en el que usted escribe las transacciones es el libro diario, digamos, el libro del Código de Comercio, el mismo de Paciolo, el mismo de los incas y el mismo de los sumerios, y pues usted puede registrar aquí un intangible, porque así se lo pide la DIAN. ¿Y dónde se lo pide? Artículo 74, raya 1, numerales 2 y 3. Ahora, otra cosa distinta, ojo, mírelo muy bien en la pantalla, es la medición posterior, porque dice, yo debo tener una diferencia por medición posterior de estimaciones. ¿Por qué? Porque la NIP estima que este activo vale cero. Entonces no es que usted tenga que llevar dos libros, sino que usted crea una partida conciliatoria como lo ve en pantalla. Es decir, usted crea lo siguiente, usted crea la 1699, 97, deterioro, 28 y lleva una 52XX97 o el patrimonio. Este 97 es lo que se llama una partida conciliatoria. Es decir, en Colombia las partidas conciliatorias las tenemos desde 1993, que son aquellas que terminan en 99, la 1299, la 1399, es decir, la 1499, la 1599, es decir, las que registran estimaciones de final de periodo, y eso lo hemos tenido pues toda la vida. Y obviamente esas estimaciones no te las aceptan fiscalmente. Aquí abajo está una flecha de cómo se debe presentar, pero mucho cuidado porque dice, solo para fines de reporte se puede presentar primero la columna NIF y luego la fiscal. Es que por eso es que cuando usted mira las NIF, en inglés jamás dice a ver, ¿cómo así? Sería algo así como registro, es como la palabra record o record, eso no existe en la NIP. Existe recognize o reconocimiento, que significa cómo se presenta la información en los estados financieros. Y entender eso es muy clave porque, por ejemplo, a ver, por ejemplo, en la NIP se presenta agrupado, mientras que localmente yo puedo tener registros en detalle. Un ejemplo es las cuentas del grupo 13. Yo tengo la 1305, la 1310, la 1325, que se llaman cuentas por cobrar a clientes, a empleados, a socios, etcétera, etcétera. Puedo tener 16 subcuentas, pero en NIP eso no existe, se agrupan y se presentan en un solo total que se llaman cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. Igual pasa con las cuentas por pagar. Yo puedo tener las cuentas 22 cuentas por pagar a proveedores, la 23 cuentas por pagar comerciales, la 27, la 28 y la 29, que son en detalle en el registro, pero en NIF eso no existe, ni se agrupan en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Entonces, yo no puedo confundir el XBDL, que es la forma de presentar, con la forma de registro. Simplemente quiero mencionar para decirle a nuestro usuario que piense en los ingresos no constitutivos de renta. La declaración de renta tiene un renglón que se llama ingresos no constitutivos. Eso no quiere decir que usted tenga que tener una cuenta contable que se llame ingresos no constitutivos. De forma similar pasa con las rentas exentas. Hay un renglón de la declaración de renta que así se llama, pero usted no tiene que tener una cuenta que también se llame de la misma forma y en paralelo o de la misma manera más bien se aplica cuando uno habla de estándares internacionales. Una cosa son los registros de los cuales la NIF no habla y otra cosa son los reconocimientos. Entonces yo puedo tener activos registrados, un activo totalmente depreciado. Que además no es que sea obligatorio valorar bienes muebles. La NIF me dice claramente que valorar activos es opcional. Aquí les venden la idea de que es obligatorio. Entonces yo puedo tener una silla totalmente depreciada, no pasa nada, así la estés usando, simplemente lo revela NIF 16, párrafo 79b, pero para revelarlo pues necesitaré el registro, ahí está registrado, pero no lo voy a presentar en el balance, no lo voy a reconocer. Entonces, en el registro que usted está viendo en pantalla hay un registro de una transacción, más no hay reconocimiento. ¿Por qué? Porque si ustedes notan acá, ¿cuánto vale el valor en libros de este activo? En NIF vale cero, vale cero. ¿Por qué? Porque no cumple las condiciones de reconocimiento. Más eso no quiere decir que usted no deba registrar ese intangible, señor usuario, porque se va a ganar una sanción por la DIAN, porque de todas maneras la contabilidad medio de prueba, artículo 772. Entonces, así, un proyecto interno, le repito, una fase preoperativa de una empresa, porque por ahí también me contaron un caso similar de una empresa que estaba iniciando, pero se demora 2 años iniciando, tiene muchos gastos, y le dijeron, oiga, pero es que la NI no permite que se lleve al activo, pero la DIAN me dice que lo tengo que llevar al activo. Pues hay que llevarlo al activo desde el punto de vista fiscal, el registro sigue existiendo. Entonces, no confundamos el concepto de registro con el concepto de reconocimiento, lo puedes profundizar en Derribando el mito de la contabilidad paralela. Y tengo un último caso, que es el que está en pantalla, pero casos hay muchos. Tengo, por ejemplo, el caso del puerto Pisisi de Turbo, Antioquia,
que es un puerto nuevo que se está construyendo, pues se viene construyendo allí, que es muy importante para el desarrollo económico de la región. Nosotros, por ejemplo, en Global Contable somos allí los revisores fiscales y uno de los líos que teníamos era que el puerto se puede demorar, no sé, 10 años la construcción, no sé, y hay una cantidad de estudios, pagos de vigilancia, bueno, de cosas que son gasto, por supuesto, de acuerdo con el estándar internacional, pero la DIAN no nos permite llevarlo al gasto ni nos permite generar una pérdida fiscal, dado que todavía no estamos generando ingresos. Los ingresos empezarán a generar, no sé, entre 10 años. Pero estamos teniendo grandes gastos, miles de millones de pesos en gastos, que yo no los puedo llevar al gasto y generar una pérdida fiscal porque la DIAN no me lo va a permitir. ¿Qué se hace? Se hace lo que se está viendo en pantalla. Se capitaliza. Así el estándar internacional diga que no se presenta o que no se reconoce como activo, y es que en efecto no lo vamos a llevar al activo en estándares internacionales, sino que se lleva a un activo fiscalmente hablando. Por eso es que la pantalla tienes que tener cuidado con esto de la contabilidad paralela, porque y si no terminas por ahí todo enredado. Y lo otro es que incluso bajo estándares internacionales, en algunos casos se pueda capitalizar, sobre todo cuando usted no cotiza en la bolsa. Si usted no cotiza en la bolsa, usted podría aplicar una de las excepciones de NIP, NIP pymes párrafo 3.5c o NIC 1 párrafo 20c, para incluso capitalizarlo en NIP y revelarlo, porque de lo contrario los solos gastos te van a quebrar. Si tenemos en cuenta la diapositiva siguiente, me dice, bueno, ¿y cómo lo amortizo después? Entonces me dice la diapositiva siguiente allí. Me dice, para el caso pues, de nuestro usuario que nos hizo esta importantísima pregunta. A mí me parece muy interesante la pregunta porque tiene que ver con muchas cosas. Entonces, ¿cómo amortizo esos preoperativos o proyectos internos? Pues cuando empiece a producir ingresos los empiezas a amortizar. ¿Cómo? En el caso que estamos viendo en pantalla son 28.500 dividido 5, 28.500 dividido 5, le da 5.700. Pues 28.500 euros, lo dejé así en la moneda pues para agilizar. Entonces me dice, ¿cómo lo registras? Registras el gasto de amortización por 5.700 común y corriente, pero para la NIT tú reversas cada año esa amortización. Ahora usted mira, pero ¿cómo así que un gasto al crédito? Y es que yo puedo tener gasto al crédito. Pues según la NIT sí, si usted, porque son estimaciones. Acuérdese que si usted mira la NIT pymes párrafo, creo que es el 2.52 o 2.53, y la NIC 1, párrafo 35, me dice, claro que como son estimaciones, se pueden llevar al débito o al crédito. De hecho, por ejemplo, la diferencia en cambio positivo o negativa, usted no tiene diferencia en cambio positiva y a la vez negativa. O ingresos y gastos por diferencia en cambio, no, usted los netea. De manera que si usted tiene ingreso por diferencia en cambio y luego le da gasto en el mismo periodo, usted quita o reduce el ingreso al débito para hasta agotarlo, y si lo alcanzas a agotar el gasto y si no, no, y viceversa. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos aspectos para que entendamos cómo se presenta. Si usted lo mira en la pantalla me está diciendo entonces cómo es que tengo que hacer el reconocimiento. Es decir, que en la cuenta 5165 el gasto por amortización fiscalmente es 5.700, que sería algo así como esta flecha. Y esta reversión es esto, de manera que en NIF el gasto vale cero. Ahora, para fines de reporte, usted presenta primero la columna NIF, luego la fiscal, pero no en los registros. Ok, es importante considerar esos conceptos para que el usuario nuestro de aquí de Actualícese le haya quedado ojalá lo mejor resueltas. Si no, escríbame ahí a mi correo jmejia@globalcontable.com o a mi WhatsApp y ahí estamos pendientes pues de las preguntas que nos puedan hacer nuestros usuarios. Muchas gracias por su consulta. Estamos aquí en Actualícese, atentos a servirles.